Seguimos nuestro tema mirando el otro consolador. Estamos mirando la doctrina del Espíritu Santo. Amén. La doctrina preciosa del Espíritu Santo. Ya hemos visto 5 puntos, se los quiero recordar. La importancia del otro consolador. Mirábamos en segundo lugar el engaño del diablo con relación al otro consolador. Número 3, el Espíritu Santo es Dios. Número 4, el Espíritu Santo es una persona. Número 5, veíamos que el Espíritu Santo es quien regenera, y ahorita voy a aclarar más el concepto. Y número 6, hace 8 días veíamos el Espíritu Santo es quien santifica, el responsable de la santificación. Hoy y el otro domingo voy a hablar acerca de un tema un poco complicado, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, y esto es muy importante que lo veamos, porque hay mucho conflicto en esto. Hay mucha crisis en lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, o mejor, el bautismo del Espíritu Santo. Inclusive hay quienes dicen, una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, otra cosa es el bautismo por el Espíritu Santo, y quieren hacer diferencias de esas palabritas, pero no es lo mismo, hermanos. Por eso yo quiero hoy definir esos términos, y introducir, ya hablaremos específicamente lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Pero este punto ha sido bien controversial, sobre todo por el énfasis pentecostal, carismático en nuestros días, que creen que una cosa es la recepción del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablamos, hermanos, del movimiento pentecostal, de hecho nosotros somos pentecostales. Nosotros en el mejor sentido de la palabra, la iglesia debe ser pentecostal. La palabra pentecostal viene de Pentecostés, cuando era una fiesta que tenían los judíos, pero en esa fiesta Jesús resucita un domingo en la mañana, y luego Él está 40 días con los discípulos hablándoles del reino. Luego Él asciende, los discípulos le dicen chao, pero Él les sabía, eso lo vamos a ver otros días más claro, pero luego el Señor les dice que les iba a enviar al otro consolador, lo hemos visto claramente, y ellos esperan 10 días en el aposento alto, y en el día 50, después de la resurrección de Cristo, el día 50, precisamente, que es el día del día del Pentecostés, ellos estaban celebrando el día del Pentecostés. La palabra penta viene de 50, viene de 5, se puede usar también de 5, pero viene de 50 días. Entonces el Espíritu Santo viene sobre los que estaban allí, 120 que estaban esperando. A eso se le llama el día Pentecostés. Pero no es lo mismo hablar hoy día de las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales salen de ese término pentecostés, pero no son pentecostales en ese sentido, sino que el énfasis es más que todo el hecho de hablar en lenguas, ¿no? Entonces los pentecostales enfatizan mucho el hablar en lenguas. Eso ocurrió en la calle Azusa en el año 1906 más o menos, y de ahí comenzó lo que es el pentecostalismo. Luego en el año 65, 1965, de los pentecostales sale otro grupo que llaman los carismáticos. Los carismáticos, viene de la palabra carisma, o la palabra dones. Ellos hacen énfasis ahora en los dones. Y otra vez, tocan el don de lengua, sí, pero tocan los otros dones. Todos los dones. Entonces los carismáticos enfatizan los dones del Espíritu. Los pentecostales más que todo enfatizan, obviamente los dones, pero más que todo se identifican por el hecho de que ellos hablan en lenguas, y que dicen que todos debieran hablar en lenguas, porque una cosa es la recepción del Espíritu Santo, que es eso, una cosa es la venida del Espíritu Santo al creyente, y otra cosa es el bautismo con el Espíritu Santo, y que ese bautismo tiene que evidenciarse en lenguas. Pues eso es lo que queremos corregir, pero yo no voy a corregir eso todavía hoy, sobre todo en el libro de los Hechos, hasta que no definamos términos. Yo quiero hoy definir términos para que quedemos bien claros.
Ahí tengo como 5 términos acá que hay que definirlos antes de poder definir el bautismo como tal. Entonces el primer término, que ya lo tenemos claro, pero es la regeneración. El Espíritu Santo es quien aplica la salvación a las personas escogidas. Dios ha escogido un pueblo, pero para que sea pueblo suyo, el Espíritu de Dios tiene que aplicar la salvación. O sea, la obra de Cristo en la cruz tiene que aplicarla, y Él es el que lo hace. Y Él lo hace desde el primer punto, que se llama la regeneración. Ahí en la tablita que tenemos, ahora lo podemos ver. Todo es una obra de Dios previa, pero el Espíritu Santo es el encargado de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es la obra del Espíritu Santo dando vida espiritual a una persona que estaba muerta. Eso es, ¿qué regeneración? La palabra es que Dios, el Espíritu Santo, le da vida a una persona que estaba muerta de sus delitos y pecados. Le da una vida nueva, la resucita, digámoslo de esa manera, para que esta persona ahora pueda recibir el Evangelio y esta persona pueda convertirse. ¿Qué es convertirse? Pueda arrepentirse y pueda creer. Es una obra que hace el Espíritu Santo. No es como creen los arminianos, que son los mismos semipelagianos de la historia, o los pelagianos del siglo III o IV por allá, que ellos dicen el hombre cayó en pecado, pero el hombre no es tan malo. El hombre puede por sí solo creer en Dios. Puede, es más, lo de los pelagianos son más fuertes, porque ellos dicen que el hombre puede creer en Dios y el hombre puede arrepentirse sin necesidad de la gracia de Dios. El semipelagianismo, que es el mismo arminianismo, ya estos términos usted ya lo está conociendo, ellos dicen no. El hombre necesita de la gracia de Dios para que le ayude, pero la gracia de Dios y la cooperación del hombre se pueden arrepentir, pueden creer en Dios. No. La Biblia y nosotros creemos que así no es. Creemos que el hombre está totalmente muerto en sus delitos y pecados, está depravado. Muerte espiritual es que el hombre no puede ni creer en Dios ni arrepentirse, a menos que Dios venga y lo regenere. Cuando Dios viene y regenera a una persona por medio del Espíritu Santo, obviamente usando la palabra, esa persona es regenerada, esa persona es despertada, esa persona tiene vida, y es por esa razón que ahora esa persona puede tener fe en Dios y puede arrepentirse de sus pecados. El caso más parecido para poder enseñar esto es el caso de Lázaro. Lázaro está muerto. Y yo siempre le pregunto a la gente, y Lázaro, estando muerto, estaba en descomposición porque ya hiede. Yo les he preguntado siempre, el Señor manda la orden y lo llama, Lázaro. Lázaro se levanta, pero entonces la pregunta es aquí, ¿Lázaro oyó la voz de Dios, el llamado de Cristo, o Lázaro primero recibió la vida de Dios? ¿Ven? Entonces los arminianos dirían, no, él primero tuvo que oír. No, él está muerto, él no puede oír. Entonces el Evangelio, ¿qué es lo que hace? El Evangelio primero le da vida. Y cuando le da vida, Lázaro, llegó la palabra de Dios a Lázaro y le dio vida, y Lázaro abrió los ojos y oyó la voz de Dios. Lázaro, ¿qué, Señor? Ven fuera. Sí, Señor, ven. Actuó. La regeneración es eso, Dios da vida, y cuando Dios le da vida al muertico, espiritualmente, él puede ver a Dios, oír a Dios. Cuando él ve a Dios, lo ve tan santo y se ve a sí mismo, se ve tan putrefacto, que dice, Señor, miserable de mí, ¿qué hago? Estoy perdido. Ah, pero Cristo murió en la cruz por ti. Sí, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo creo en ti, Señor. Se convierte. Veamos estos días. Ayer enfatizaba mucho eso en la célula acá. Yo no puedo decirle a ninguno de ustedes que haga una decisión por Cristo. La decisión por Cristo la hace el Lázaro muerto que resucitó por la gracia de Dios. Entonces corre. Y eso es la regeneración. Después usted lo puede ver, Tito 3.5, no voy a ir allá. Juan 3.5, usted lo conoce. Tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? El Señor le dice, es una obra
del Espíritu Santo. No es una obra del hombre, ni siquiera Nicodemo podía nacer de nuevo, ni siquiera el predicador lo podía hacer nacer de nuevo, sino que el viento sopla donde quiere, oye su sonido, no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, una obra de Él. Amén. Ahora, en esa regeneración, porque yo voy a hablar de términos que se usan en la Biblia y términos que se usan en la teología, pero que vienen a ser lo mismo, solamente que diferentes. En esa regeneración, yo veo todo eso como lo mismo. Viene otro término que es conocido y es la recepción o morada del Espíritu Santo. Entonces aquí es donde vienen nuestros amigos pentecostales y carismáticos a decir, a ver, la recepción del Espíritu Santo o la morada del Espíritu Santo es distinto al bautismo. Vamos a ver qué es la recepción y qué es la morada del Espíritu, y yo creo que ahí me voy a quedar, porque esto tiene que ser muy claro para poder hablarle luego del bautismo del Espíritu Santo. La recepción o la morada del Espíritu o la llegada del Espíritu a una persona, porque la persona está muerta espiritualmente, no tiene nada de Dios, no tiene nada del Espíritu. El Espíritu Santo desde afuera le regenera, le cambia, le da vida. Esa persona ahora, por la capacidad del Espíritu Santo, esa persona cree, se arrepiente, puede ser en ese mismo momento, y el Espíritu Santo entonces ahora viene a morar dentro de esa persona. Eso es lo que se llama la recepción del Espíritu Santo. Viene a poseer esa persona. Nosotros entendemos que es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo. Pero entonces, necesito aclarar aquí algo. La morada del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Cristo de que enviaría al otro Consolador. Recuerden que Él dijo, y aquí no lo vamos a confundir, porque algunos dicen, pero si los discípulos eran creyentes, ellos ya habían nacido de nuevo. Sí, ellos después recibieron al Espíritu Santo, entonces todo es así. No, hermanos, y hay que aclarar ese punto. No podemos confundir el día de Pentecostés, que fue único en la historia, y fue único porque antes de la venida del Espíritu Santo habían creyentes, pero el Espíritu Santo no había venido. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Está la promesa, yo les enviaré el Consolador. Fueron los únicos que tuvieron que pasar ese momento de transición. Por eso en el día de Pentecostés hay 120 reunidos, son creyentes regenerados, pero no tienen el Espíritu Santo morando con ellos. Entonces el Espíritu Santo viene y los bautiza, dice, los llena ahí. Es un caso único que luego vamos a ver dentro de 8 días, que se repite 3 veces más en el libro de los Hechos. Yo no voy a tocar eso ahora. Ahora, yo no puedo venir y decir que eso que pasó el día de Pentecostés es lo mismo que le pasa a cada creyente de ahí para acá, porque no es lo mismo. Porque estos ya habían creído, ya estaban regenerados, pero no tienen el Espíritu Santo. De ahí en adelante, todo el que es regenerado, cree en el Señor, ya tiene el Espíritu Santo. Ese es el punto que necesitamos mirar. Entonces, para decir que el Espíritu Santo, entonces, a partir de que una persona cree o es un creyente, ya Él comienza a morar ahí. Él ya ha venido, y hay textos claros. Miremos 1 Corintios 3:16. Primera de Corintios. Dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y le está hablando a una iglesia, como veíamos ahora en la clase, que no era tan pura, pero les dice, ustedes, iglesia, son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo dice, el Espíritu Santo ya está morando en ustedes. El 6:19, 1 Corintios 6:19. O ignoráis. El problema es que a veces somos ignorantes en esto. Y se es ignorante
porque no hay un buen conocimiento de la palabra, de la doctrina del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? O sea, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios. O sea, el Espíritu Santo lo tienen de Dios, y que no sois vuestros. Ignoráis, la iglesia ignora, y algunos pastores hacen que la iglesia ignore que somos templo del Espíritu Santo. Por eso en algunas iglesias, y más que todo en las pentecostales y carismáticas, le enseñan eso. No, usted ya fue salvo, pero usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos a unas sesiones, ahí ponerle las manos, llevémoslo de retiro, o haga ayunos, qué sé yo, para que reciba el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que lo puedo recibir? Cuando usted comienza a hablar en lenguas. Sin embargo, aquí dice, ¿cómo? ¿Ustedes acaso ignoran de que son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y pudiéramos ver otros pasajes, como Romanos 8, 9, leámoslo porque es muy importante que usted lo mire, que usted lo vea. Porque la pregunta es, cuando yo soy salvo, ¿tengo al Espíritu Santo o tengo que esperar otro evento? En Romanos 8, 9 leemos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ve? Pablo claramente en este texto nos está diciendo, el Espíritu Santo mora en el creyente. No es que después va a venir a morar y depende de mí. O como enseñan también estas iglesias, va a llegar el momento donde usted, si se descuida, lo puede perder. Y luego tiene que volver a arreglarlo. Eso es lo que necesito que dejemos bien claro para poder entender ya. Es que yo no voy a ir a Hechos a mostrarle ahora los textos, porque necesito clarificar primero esto, para que entre los 8 días usted me entienda bien. ¿Qué fue lo que pasó con las experiencias del libro de los Hechos? En Judas 17, vamos a mirar allá. Antes de Apocalipsis está Judas. Judas 17. Digo 17 porque es un solo capítulo, ¿no? Mira lo que dice Judas 17 y permítame leerlo hasta el 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tenga presente eso, la memoria. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son, o sea, estos burladores, tenga presente, estos burladores que andan sobre sus propios deseos, estos son los que causan divisiones, pero mire cómo lo llaman, los sensuales que no tienen al Espíritu. Son inconversos. Los sensuales que no tienen al Espíritu, estos falsos, que están dentro de las iglesias, dicen, burladores, no tienen al Espíritu. Le llaman los sensuales, ahí la misma palabra para carnales, o para, como dice 1 Corintios 2:14, naturales. El hombre natural no puede percibir nada del Espíritu, está muerto. Entonces a estos son los mismos sensuales, son los mismos naturales, son los mismos carnales que no tienen al Espíritu, o sea, no son regenerados. Están con los regenerados, pero no son regenerados, no tienen al Espíritu Santo. Entonces, hermano, estamos mirando la recepción o la morada del Espíritu Santo es para aquellos que han sido regenerados por Él. Y Él ha venido a morar en Él, como dice ahí la Escritura. Ahora, pudiéramos decir que esa misma recepción es el mismo sello del Espíritu Santo en un creyente cuando éste, y aquí comienzo lo fuerte, ha creído o ha obedecido. Y vamos a mirar estos pasajes y vamos a procurar entender. Efesios 1.
Y vaya a ir pensando cuando Jesucristo le dice en Juan 10, no voy a ir allá, pero en Juan 10 el Señor le dice: ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. ¿Ven? No creen en mí porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perderán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién? Mis ovejas. ¿Quiénes son mis ovejas? Los creyentes. ¿Quiénes no son ovejas de Cristo? Los no creyentes. Ahora, en Efesios 1:13 dice: en Él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra verdadera. ¿Cuál es esa palabra verdadera o de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué el evangelio de vuestra salvación? El evangelio que les dio la salvación. Y habiendo creído en Él, y habiendo creído en Él, Cristo, habiendo creído en Cristo, habiendo creído en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted puede verlo ahí. El que creyó fue sellado. Y eso lo voy a, más adelante voy a hablar del sello del Espíritu. Ahorita no, pero tan siquiera quiero decirle que el sello es para decir que ahora le pertenece a Dios. Creyó en Cristo, el Espíritu Santo lo selló, lo marcó, para decir: usted es ahora propiedad de Dios. Y ese sello nadie lo puede romper. El único que lo pudiera romper es el quien selló, Dios. Pero Él no lo va a hacer porque Él prometió que no lo haría, que no perecerían jamás mis ovejas. Pero entonces el texto dice: cuando usted creyó al evangelio, note que primero va la palabra, primero va el evangelio, y luego dice: habiendo creído en Él. Entonces ya entendimos que solo quien puede creer al cual Espíritu Santo regeneró. Y lo regeneró porque es un escogido, porque es un pueblo, es su oveja. Entonces, cuando creyó en Él, fue sellado con el Espíritu Santo. Pudiéramos decir la misma palabra de la recesión del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia o la garantía hasta la redención de la persona adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Pero vamos teniendo en cuenta una palabra ahí que es la que quiero que llevemos. Cuando el evangelio se predicó, la palabra de verdad, el evangelio que trae la salvación, ustedes la oyeron, ustedes creyeron en Él. Ahí fueron sellados con el Espíritu Santo. Vamos a tener eso ahí. Cuando ustedes oyeron la palabra, oyeron el evangelio, creyeron en Él, y entonces ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué implica eso? Según Hechos 5:32. Hechos 5:32. Y aquí comenzamos, hermano, a ver algo fuerte. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Estamos hablando de la recepción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó a una persona, ¿quién dio el Espíritu Santo? Aquí dicen que fue Dios. ¿A quién se lo dio? A los que le obedecen. Entonces uno se turba ahí. A ver. O sea que yo tengo que obedecer a Dios para que el Espíritu Santo venga a mí. ¿Cómo? Si estoy muerto espiritualmente. ¿Usted cómo va a responder en arrepentimiento y fe, en creer, si no tiene el Espíritu Santo? Aquí comenzamos a ver una palabra que se va a manejar, y es la que quiero que manejemos en esto, porque, hermanos, fe correcta en Cristo es sinónimo de obediencia. Lo que Él está diciendo aquí es: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que han creído en Él, a los que le han obedecido. Ahora vamos a mirar un momentico otro texto, que usted no se me
¿Cómo así? Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, está hablando de Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, yo tengo que obedecer para ser salvo. Hermano, ¿qué es lo que quiero mostrarles? La palabra creer verdaderamente para la salvación y la palabra obedecer están ligadas. ¿Dónde? El que ha creído verdaderamente obedece, y el que está obedeciendo es porque ha creído. ¿Dónde? El que dice que creyó pero no obedeció, él no ha creído nada y lo evidencia con su no obediencia. Entonces yo no puedo alardear de que el Espíritu ya me regeneró, de que el Espíritu Santo está en mí, cuando yo no puedo obedecer su bendita palabra, porque eso va ligado. Pudiéramos decirlo de esta manera para que no haya complicaciones, como una semilla, qué sé yo, hay un terreno y yo siembro, una pepa de aguacate, la siembro ahí y esa es la semilla. Estoy creyendo, no creí en la pepa de aguacate. Ahora esta pepa de aguacate me da aguacates, me da un árbol que me da fruto, que me da aguacates. ¿Por qué me da aguacates? Porque sembré la pepa de aguacates. Entonces, digámoslo de esa manera, el Espíritu Santo me regeneró, sembró en mí la semilla de la fe, y esa semilla de la fe tuvo que salir, tuvo que nacer. Y la evidencia y el fruto de esa semilla de fe es que yo ahora obedezco a Dios, hago la voluntad de Dios, porque si no, no es fe. Y eso es lo que hemos estado mirando durante todos estos días. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Como les decía a los hermanos ayer, porque casó precisamente con esta parte de que el Espíritu Santo viene a una persona, o la recepción del Espíritu Santo a una persona es a uno que es creyente. ¿Y por qué Él viene? Porque Él es el que hace todo el trabajo de regenerar, de dar vida nueva, de capacitar. Y cuando la persona que está capacitada cree y se arrepiente, en ese momento ya cree y se arrepiente, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Es ahí, es sellado, pero eso se va a evidenciar posteriormente con un cumplimiento de la palabra de Dios, con una obediencia a la palabra de Dios. Fe y obediencia no están divorciados. Y ese es el punto que a veces tienen muchas iglesias que dicen: yo creo en Dios, Él me justificó, Él me perdonó, tengo todo un conocimiento de doctrina, pero su vida práctica no evidencia esa fe. Y eso lo estábamos viendo precisamente esta semana, y yo quiero que lo miremos ahora, porque el creer verdadero y que evidencia salvación es seguido del fruto del Espíritu, que es evidenciado en la obediencia. Y vamos a mirarlo en Lucas 6, 46, que era el que estamos manejando esta semana. Lucas 6, 46. Ustedes ya, los que estuvieron en la célula, ya lo saben. ¿Por qué? Dice Cristo: me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Hermano, Jesús, como que, perdóname, yo digo esto, Él no entiende. Yo sé que Él entiende. Pero como que llega un momento y dice: no es lo hijo. ¿Usted me llama a mí Señor? Señor, pues no me obedece. Llamarme Señor y no obedecer, el no obedecer es una evidencia de que yo no soy su Señor. Entonces no pierda su tiempo llamándome Señor. Y habíamos aprendido, hermanos, que en 1 Corintios 12:3 dice: nadie puede llamarme Señor si no es por el Espíritu.
Veíamos esta semana, sí, muchos le llaman Señor, sí, pero eso no tiene validez en el cielo. La única validez que tiene en el cielo es que un regenerado que tiene el Espíritu Santo le llama Señor y en el cielo se oye. Pero ¿cuál es la evidencia de que es regenerado, que tiene el Espíritu Santo y que genuinamente le llama Señor? Por su obediencia a la palabra de Dios. Amén. No hay más. Ahora sigamos leyendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Hermano, esa es la secuencia. ¿Por qué venimos a Cristo? Porque Él nos regeneró. ¿Y por qué? Por el Espíritu Santo nos trajo. Eso lo aprendemos en el mismo modo. Entonces todo aquel que viene a mí, si viene a mí porque el Padre ya lo envió, entonces viene a mí y oye mis palabras y las hace. Indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Más el que oyó, y podíamos repetir lo mismo, aquel que viene a mí, dijo que había venido a mí, oyó mis palabras, dijo que oyó mis palabras, más el que oyó y no hizo. Oyó y no hizo, o sea, no obedeció. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, o de aquel hombre, diría Mateo. Yo les aclaré a los hermanos esta semana en las células, tanto el jueves como ayer también toqué un poquito esta parte, y es esto. Algunos dicen, ay, el creyente, el viento sopla, los problemas, las adversidades. Hermano, eso no se refiere a eso, se refiere a en aquel día. Recuerda que el contexto dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor en aquel día, cuando Él venga por segunda vez, es que le va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. De tal manera que la casa que es mi vida, o la vida tuya, que es soplada por el viento y se viene al suelo, es aquel día. Pero entonces el punto de la obediencia es este. El Señor trae una ilustración para que lo entendamos tan sencillo de esta manera. Los que no han visto la célula y los del sábado, esto primero lo vamos a ver el otro sábado. Un pequeño adelanto. Pero es más o menos así. El Señor dice, mire, hay gente que viene a mí, oye mi palabra, la obedece. Ese es como aquel hombre. Y me gusta lo que dice aquí, 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento. El otro dice, semejante es al hombre que al edificar su casa, edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Entonces mira la diferencia. Hay todo un terreno, mírenme acá hermano por favor, hay todo un terreno ahí, ahí está la tierra. Entonces van dos hombres a edificar la casa. ¿Qué hace uno? Llega acá, tierra, el de acá llega y dice, cava un poquitico, tierra, ¡pum!, puso el fundamento. ¿De dónde eres tú? ¿Cuál es el material hecho tuyo? La tierra, el polvo de la tierra. Pudiéramos decir que el fundamento que ella pone son sus propios pensamientos, sus propias ideas. ¿Saben? Yo he hablado con algunos de ustedes y algunos de aquí me han dicho esto. Sí, pastor, eso dice Dios, eso dice la Biblia, pero yo no puedo obedecerlo. Entonces, ¿qué está poniendo? Su propio pensamiento, su propia emoción, su propia voluntad, y cava ahí su casa preciosa. El otro, que es el que obedece, ve el mismo terreno, él viene y cava igual que el otro, cavó en tierra. ¿Pero qué pasó? Es tierra. Dice el texto que el que hizo, cavó más
¿Y qué? Y ahondó. ¿Hasta dónde ahondó? Ahondó. Hasta la roca. Y la roca es Cristo. Y la roca es la palabra de Dios. O sea que la persona que obedece es semejante a esto. El que obedece, que es el que ha creído verdaderamente, que ya lo habíamos visto por la palabra, creer y obedecer son sinónimos. Una persona, ¿cómo yo sé que soy salvo? Porque usted ha creído. Pero es que hoy le dicen haga una oración de fe. A usted ya ha hecho, yo creo en Cristo, yo creo que Él murió en la cruz por mí, yo creo que Él perdonó todos mis pecados y ya. ¿Y cómo está su obediencia? Eso no importa. Lo que importa es que yo creí en Él. No, Señor. Porque la fe verdadera que salva es cuando aquel ha creído, pero ha obedecido. ¿Y qué es obedecer? Él coge y saca la tierra. Pudiéramos decir sus propios pensamientos y los va sacando de su vida. Sus propias emociones y las va sacando. Su propia voluntad y las va sacando. Y ahonda y se demora hasta que llega y encuentra la roca. Y cuando encuentra la roca, ahí comienza a edificar. Pero, digamos esta semana, hay que mirar cómo edificamos, de tal manera que si ya encontró la roca y él puso allí su cimiento, él tiene que seguir abriendo para poner ahora las columnas y poder edificar su vida espiritual en esa roca, de tal manera que cuando vienen los vientos y las tormentas, él no se va a caer. Pero el otro, como edificó en tierra, cuando viene la tormenta, y la tormenta es la segunda venida de Cristo, se le cae su casa, y está hablando de una vida. Ahora, yo no quiero decir con eso que no se aplique, se puede aplicar en lo natural, y por eso vemos gente que comienza el evangelio, comienza la vida cristiana, sopla un viento y lo derriba. Bueno, apliquemos que puede ser, pero específicamente ahí está hablando de la segunda venida de Cristo, porque en aquel día muchos me dirán Señor, Señor. Entonces no es el que me dice Señor, Señor, confesión de labios, no es ni siquiera el que tiene una teología correcta. Podemos tener una teología correcta aquí, podemos saber la Biblia, la hemos estudiado, la conocemos, podemos saber cómo se evangeliza a otra persona, pero mi vida está fundada en la roca. Porque sí, ¿qué es fundada en la roca? Lo mismo Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece y está en mí, ese lleva mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la razón por la cual entonces tenemos gente dentro de las iglesias, y aquí hay algunos todavía, que no pueden obedecer? Usted no ha creído. Usted cree es en sus pensamientos y hace lo que sus pensamientos le dicen. Anoche terminamos aquí la célula con Romanos 2 y todos quedamos, uy, Señor, ¿sí o no? Porque el Señor nos dice, bueno, usted es un creyente verdadero, bueno, entonces ahora ¿qué le va a tocar? Presente sus cuerpos al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, niéguese a sí mismo. Luego transforme su mente, renueve su mente. No se amolde al sistema del mundo, no haga lo que el mundo hace. Ahora usted renueva su mente conforme a la palabra, donde, hermanos, nosotros somos diferentes al mundo. La iglesia es diferente al mundo, la iglesia no puede ser igual. Entonces no hay diferencia. ¿Ah? Tú mientes, el mundo miente. Tú dices malas palabras, el mundo también las dice. Tú engañas, el mundo también. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cristiano y el mundo? No hay renovación de pensamiento. Y luego dice que cuando el pensamiento es renovado y somos transformados, ahí vamos a comprender, llegamos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso Jesús dice en Mateo ahora, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad de Dios es obedecerle. Y obedecerle es coger su palabra. Pero ¿quién lo puede hacer? El creyente. ¿Y por qué lo puede hacer el creyente? Porque tiene el Espíritu Santo de él, dentro de él. ¿Y por qué tiene el Espíritu Santo dentro de él? Porque él fue regenerado. ¿Qué es lo que estamos mirando acá? Entonces, en ese sentido, el bautismo del Espíritu y la recepción vienen a ser lo mismo. Es la fe y la obediencia, para no entrar en detalles. Por eso, hermanos, la oración de fe y decirle a la gente, repita conmigo esta oración, eso no tiene validez, no tiene sentido. Porque yo le estoy poniendo una falsa expectativa, una falsa confianza en gente que le estoy diciendo, usted ya confesó, tranquilo, no hay ningún problema, o como dicen por ahí, Dios te ama tal y como es mentira.
¿Por qué el Señor nos cambia cuando venimos a Él? Porque Él no está a gusto como nosotros somos. Así es. Y si nos amara tal y como somos, ¿para qué nos va a cambiar? Pero las iglesias le enseñan eso a la gente. Dios lo ama tal y como usted es. ¿Qué tiene que hacer? Mire, lo único que tiene que hacer es una sencilla oración de fe diciendo que lo recibe a Él como su Señor y su Salvador. Recíbalo con esta oración de fe. Dígalo de labios, ya lo digo, ya está tranquilo, viva como quiera. Y entonces hay gente en la iglesia pensando que está bien cuando están equivocados. Y cuando venga el Señor, pero Señor, yo hice la oración de fe. Yo te dije, Señor, Señor, y yo no te conozco. Ay, ay, ay. ¿Y por qué no te conozco? Porque en ti no hubo una regeneración. Porque en ti no está el Espíritu Santo. Porque si hubieras sido regenerado y hubiera estado el Espíritu Santo en ti, tú te hubieras creído verdaderamente y eso lo hubiera evidenciado la obediencia. Se ve que hay que cavar mucho, hermanos, y todavía nos toca seguir cavando. Yo esta mañana le oraba al Señor y le decía, Señor, sí, yo ya creo que estoy edificado en la roca y tú estás fundándome a mí, me estás levantando, pero el problema es que necesito seguir creciendo y está el peligro de poner tierra todavía en esa edificación y no se puede mezclar. Por eso cada día necesitamos negarnos y seguirnos negando y seguir mirando, Señor, donde yo no te he obedecido para obedecerte. El jueves era que yo les hacía ver a los hermanos el espejo. ¿Se acuerdan? ¿Vieron el jueves? ¿De para qué nos miramos en un espejo? Algunos me decían para verlo bonito y dije, no, Señor, usted no se mira en un espejo para verse lo bonito que es, usted se mira en un espejo para ver lo feo que es y para corregirse un poquito, ¿sí o no? Nosotros nos miramos en un espejo es para ver qué arruga tengo y a ver qué crema compro, a ver qué espinilla tengo, a ver cómo me la arranco, a ver cómo nosotros los hombres, a ver qué pasó para afeitarme bien. O sea, yo me miro es para corregir mis errores. Y Santiago dice que la Biblia es nuestro espejo. Así que cuando tú lees la Biblia o vienes y escuchas un mensaje, es para ver dónde están mis errores y sacarlos. Y si yo me miro en el espejo de la Biblia y veo mis errores, pero los dejo y me voy y dice, olvido cómo soy, me voy por la vida. Entonces, no he hecho nada. Dice que soy un oidor de la palabra, pero olvidadizo. Pero el hacedor de la palabra, está en Santiago 1:21 en adelante. Pero el verdadero, hermano, eso lo vamos a ver el sábado, lo vamos a ver el sábado. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un creyente verdadero, uno que ha creído verdaderamente, usa el espejo. La palabra de Dios, ¿para qué? Para mirarse cada día. Señor, ¿qué arruga tengo hoy acá? ¿Y qué crema me recomiendas? Ah, sí, tengo esta arruga. Uy, santo Dios. Señor, perdóname, límpiame, Padre, ayúdame. Yo voy a corregir eso, por favor. Y entonces nuestro espejo nos permite ver las impurezas para estar rejuvenecidos. Amén. Pero algunos, ¿qué hacen? Uy, no, estoy como muy feo, yo mejor no miro más ese espejo y me voy. Y mejor ni lo miro porque no, es que no lo quiero mirar. ¿Para qué si ya sé cómo soy? ¿Para qué ni lo miro? Porque no se quiere corregir. No va a decir nada. Pero hablándole de esto, definiendo términos, a terminar esto rapidito. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo viene a ser el ingreso del creyente al cuerpo de Cristo, la iglesia, y si lo quiero mostrar, en noche lo vamos a trabajar, pero para que lo vaya llevando, 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13, porque se usa el término regeneración, recesión o morada del Espíritu, bautismo en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en lenguas. Ay, no, perdón. Ya me volví carismático, pentecostal. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bautizados en el Espíritu, por el Espíritu, con el Espíritu, no importa el artículo que le quiera poner. Es lo mismo. Es que el bautismo es que cuando Él me regeneró y Él vino a morar y me selló como propiedad de Dios, son términos parecidos, y Él vino a morar en mí. Yo soy el templo de Él, lo hemos visto. ¿Sabe qué hizo? El Espíritu me introdujo en el cuerpo. O sea,
me trajo a ser miembro del cuerpo de Cristo, o sea, me trajo a ser miembro de la iglesia, me bautizó en la iglesia, me puso en la iglesia, me sumergió dentro de la iglesia de Cristo, porque yo no era miembro de la iglesia de Cristo. Cuando Él me bautiza, el bautismo en el Espíritu Santo es que Él me metió dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Yo ahora soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Por eso entre 8 días quiero hablar porque la gente cree, no, usted necesita bautizarse en el Espíritu. ¿Y qué es eso? No, usted va a recibir un poder que lo va a poner a hablar en lenguas. Otra cosa es la llenura o plenitud del Espíritu Santo, y podríamos definirlo como el continuo recibimiento del poder o capacitación del Espíritu para el servicio y la vida espiritual fructífera, algo que ocurre varias veces en la misma persona para la guía. O sea, ahora llenura del Espíritu Santo, o como algunos llaman la plenitud del Espíritu Santo, esa es diferente. Vamos a ver dentro de 8 días que cuando el Espíritu Santo vino y ocurrieron todas las cosas ahí en Hechos capítulo 2, ahí hubo bautismo del Espíritu Santo, ahí hubo recesión del Espíritu Santo, sello del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, y hubo también llenura del Espíritu Santo. Ahí puede ser que eso pase en un mismo momento, pero la llenura o la plenitud del Espíritu Santo, los textos después los miramos, ya no alcanzo, se refiere a que necesitamos, el Espíritu Santo debe seguir viniendo sobre nosotros con mayor poder, con mayor unción. ¿Para qué? Para capacitarnos para vivir la vida espiritual, o para dotarnos de poder para llevar el mensaje de Él. En el caso, yo porque necesito orar esta mañana, Espíritu Santo, por favor, lléname. Yo no le decía bautízame porque yo estoy bautizado, pero yo sí le decía, lléname, Señor, dame más tu capacidad y tu poder para poder yo predicar, o dame más tu capacidad y tu poder para poder yo obedecerte, para poder vivir la vida espiritual. ¿Ve? Esa parte es diferente. Y otra cosa son los dones del Espíritu Santo. Después lo busca en 1 Corintios capítulo 12, que serían habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da para el servicio. Los dones del Espíritu Santo que los carismáticos tanto quieren, y por eso llaman iglesias carismáticas, los carismas de Dios, ellos son capacidades sobrenaturales que Dios le da a los hermanos en la iglesia para que lleven a cabo un ministerio. ¿Cuándo se da eso? Pues eso se da también en la misma recepción del Espíritu Santo. El creyente se da cuenta después, pero eso se recibe en ningún momento. De tal manera, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo, con todas estas implicaciones o todos estos términos, viene a darse casi todo en un mismo momento. En el momento del nuevo nacimiento, de la regeneración, el Espíritu Santo me capacita para que yo crea, me arrepienta, y ahí mismo el Espíritu Santo viene a morar en mí, ahí mismo Él me sella, digámoslo, ahí mismo me bautiza en un cuerpo, ahí mismo Él me puede llenar, y ahí mismo me puede dar todos los dones del Espíritu. Quizás no lo sepa en ese momento, pero más adelante lo voy a saber mientras sigo llenándome más de Él. Él me va a ir guiando, me va dirigiendo y me va diciendo lo que hay en mí. Pero todo eso se da en un momento. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Hoy día dividen a la iglesia y dicen, por un lado está la iglesia que ha sido regenerada, nuevo nacimiento, que tiene la salvación y que tienen al Espíritu Santo. De este otro lado hay gente que tiene la salvación pero no tiene el Espíritu Santo, que tiene que bregar a buscarlo, a ver cómo lo llena. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque tiene que hablar en lenguas. Entre 8 días vamos a hablar de las lenguas. Y voy a tratar de especificar bien hechos los 4 momentos donde hablaron en lenguas, para que podamos entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué esto? Porque si lo tenemos claro, no vamos a tener complicaciones al momento de entender al otro consolador. Amén. Es una persona que la gente cree que se puede jugar con él de esta manera. No, aquí la Biblia es clara en este aspecto. Entonces quiero terminar de esta manera, por favor. Si usted no está obedeciendo la palabra de Dios, hay que revisar su vida, a ver qué es lo que está pasando. Y es mejor que usted se descalabre aquí ahora y no que tenga una falsa esperanza, falsa expectativa, y que cuando venga allá sea descalabrado allá. El golpe va a ser más duro.
Yo tengo que revisarme y yo le digo, Señor, ¿cómo yo sé que estoy en la verdad y cómo yo sé que soy salvo, Dios? Tu palabra me lo dice, estoy obedeciendo. Y tengo que entrar a mirar, Señor, cuál es tu voluntad entonces en tu palabra, y si veo que hay cosas ahí. Con eso no quiero decir que la obediencia es perfecta, ¿no? Pero hermano, usted hay un deseo de obedecer y usted se sobrepone a cualquier situación. No me salga como algunos por ahí que hasta piedra me da. Hermano, no hay nada que justifique tu crecimiento espiritual. Nada lo va a detener. Usted no saque cosas, usted pone pensamientos. Corintios dice que son argumentos que ponemos nosotros. ¿Sabe para qué? Para desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Así que entonces nos toca mirar bien cómo está mi obediencia al Señor, y ese sería el fruto. Otra cosa que me faltó aquí, el fruto del Espíritu Santo. Pero ya sabemos que el fruto del Espíritu Santo obviamente es una consecuencia de la vida que está en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No la puse aquí porque hace parte también de la misma llenura o de la misma plenitud del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie esta mañana, vamos a orar.